Oye, país, buenas noches. Oye, país, gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Concluimos la primera semana del mes de abril. Una semana interesante, plagada de noticias como todas las semanas, pero con unos tips interesantes. Entre ellos, esta semana se celebró el Día Nacional del Periodismo, en el cual se honró incluso con la designación, la elección del periodista Bonaparte Gotro Piñeiro con el Premio Nacional de Periodismo 2022, que es auspiciado por el Ministerio de Educación y por el Colegio Dominicano de Periodistas. Enhorabuena, los periodistas nos sentimos regocijados con este galardón, con este reconocimiento, precisamente en la fecha del día de conmemoración del ejercicio del periodismo, de la libertad de prensa en República Dominicana. Una semana muy interesante, en el que la Junta Central Electoral, al tomar la decisión de sacar del Consejo Económico y Social la discusión del tema de las reformas a la ley electoral y la ley de partidos que ha sido sometida, hizo dos cosas importantes. La primera, colocó en el justo lugar donde tiene que ser discutido unos proyectos de esta naturaleza, que es el Congreso Nacional. Por demás, la Junta Central Electoral, según la Constitución, tiene facultad para presentar proyectos de leyes en el Congreso Nacional, siempre y cuando sean de la exclusiva competencia de los temas electorales y políticos en República Dominicana, los temas electorales básicamente. La Constitución establece que los proyectos de leyes pueden ser iniciados por algún legislador, senador o diputado, grupos de legisladores, por el Pleno, pueden ser iniciados por el Poder Ejecutivo a través de su consultoría jurídica y pueden ser presentados e iniciados en materia electoral por la Junta Central Electoral y en materia de justicia del ordenamiento judicial por la Suprema Corte de Justicia. Son los únicos que tienen facultad constitucional para iniciar proyectos de leyes en el Congreso Nacional. Entonces, este proyecto, estas reformas, lógicamente, son reformas de corte político, que a final de cuentas quienes van a decidir sobre las mismas son los senadores y diputados, son los partidos representados en el Congreso Nacional. Haber llevado esta discusión al Consejo Económico y Social era una forma como de aperturarlo a que otros sectores de la sociedad que confluyen en el Consejo Económico y Social también dieran sus opiniones y entraran dentro de la discusión. Pero esto no tenía ningún sentido, como a final de cuentas no tuvo sentido, se quedó ahí dando vueltas y dando tumbos y el tiempo pasando y acercándose las fechas de los procesos electorales del 2024, cuando entonces sería atropellar una nueva ley o hacer la ley posible como lo que salió en el 2016. Creo que hizo bien la Junta. Ustedes no están haciendo nada con eso ahí. Y eso son los senadores y diputados que tienen que decidir y lo sometió ante el Congreso Nacional. Ese es el primer punto. El segundo punto importante de eso es que demostró una vez más que el Consejo Económico y Social no sirve para nada. Por lo menos en esta estructura que está trabajando. Hace 8 meses que se sometió ante el Congreso, ante el Consejo Económico y Social, un paquete de reformas para comenzar a ser discutidas y no ha salido un informe. No se ha llegado a un acuerdo en ninguno de los casos. No se ha hecho nada. Hay falta de dirección, hay falta de liderazgo, hay falta el entendimiento de que ese es un organismo constitucional por demás, consignado en la Constitución por demás, idóneo para la discusión de los problemas.
No ha habido ninguna solución ni ninguna discusión a fondo que haya arrojado ningún resultado en el Consejo Económico y Social. Cuando estaba Agripino Núñez Collado ahí, ¿qué hacía Agripino Núñez Collado? Con sus virtudes y defectos, señores, como todo hombre, con todo y sacerdote. Iba a las partes, conciliaba las partes, buscaba, en un tema como este, buscaba el liderazgo político, se reunía con ellos, servía de puente de aquí para allá, de aquí para allá, y cuando se iba a la mesa de discusión de todos juntos, ya habían preacuerdos o habían puntos de discusión, habían puntos de acuerdo, habían puntos de desacuerdos. Y no provocaba una eterna discusión sin ningún resultado. Entonces, el Consejo Económico y Social que está actuando ahora no es más que un escenario para juntarse y para cada uno de los presentes ahí, porque lo han hecho ya en forma reiterada, exhibirse, buscar sus 15 minutos de gloria y decir y hablar y todo. No hay una propuesta, no hay una discusión a fondo de ninguno de los temas, se quedan en el aire y lo que hace es que se van a hablar de poesía romántica, por así decirlo, de lo que debe ser y de lo que yo quisiera que fuera, de las ilusiones que tiene la gente. Pero en concreto no ha hecho nada el Consejo Económico y Social y para lo que está ahí sirve para poco en este momento. Y la decisión de la Junta Central Electoral ha sido la demostración clara de eso. Estamos perdiendo el tiempo con eso. Hay 8 meses con un paquete de reformas que no han aterrizado ninguna. Que sí, que nos reunimos la semana que viene, el martes que viene, el miércoles que viene, dentro de un mes, dentro de qué sé yo qué tiempo. No hay una documentación, no hay nada. Bueno, vamos a ver, nos sentamos aquí y vamos a esperar. Nada. Parece una tertulia de amigos. Y qué bien. Pero si estamos buscando consensos para resolver situaciones pendientes dentro de la agenda nacional, el Consejo Económico y Social ha demostrado en esta coyuntura que es ineficaz, que no tiene sentido, que no sirve para nada. Es mi parecer. Es mi parecer. Otro tema que quiero conversar con ustedes es el tema de lo ocurrido con el Tribunal Constitucional que declaró inadmisible un sometimiento de declaratoria de inconstitucional, la aplicación del famoso barrilito que se llama, ¿cómo que se llama el barrilito? Yo lo anoté por aquí en algún sitio. El barrilito se llama el Fondo de Gestión Provincial Senatorial. Y la sociedad le ha puesto el barrilito porque es un barrilito sin fondo de entrega de dinero para que los legisladores, senadores en ese caso, en la Cámara de Diputados es peor, le dicen el cofrecito, puede ser el cofrezote, donde se utilizan millones y millones de pesos al año, precisamente por los senadores y diputados que son los que hacen el presupuesto y deciden partidas. Reciben los legisladores millones, cientos de millones de pesos al año para supuestas obras sociales, lo cual no le corresponde a ningún senador. Para eso están los programas, las oficinas de bienestar social. Los senadores y diputados deben ser canalizadores de soluciones de problemas. Si hay un problema carretero, usted, con su influencia de senador o diputado, se reúne con el ministro de Obras Públicas, traza pautas, provoca reuniones con las juntas de vecinos y con esas personas y busca acuerdos, busca compromisos, le da seguimiento a eso. Si es necesario, lo publicita y presiona a través de los medios. Esa es una labor de los congresistas, pero no tener una caja chica abierta para resolver problemas, porque esa no es la labor de ellos. Si se murió una persona, el plan social, que le compre la caja y le entierre el muerto. Escúcheme, no quiero ser crudo, pero es la realidad.
Si hay un problema, como aquí pasan todos los días, problema de que hay que internar a una persona para hacer una operación y no tiene dinero y en el hospital no lo reciben, porque aquí no reciben a nadie, en ninguna clínica, en ningún hospital, si usted no deposita 250 mil pesos de entrada. Por ejemplo, aún teniendo seguro, y si no tiene seguro es peor. Pero no es el senador ni el diputado que tiene que ir con el dinero y aportarlo y darlo. No, es el senador tiene que canalizar con el Ministerio de Salud Pública, con el plan social, con el plan especial de la presidencia de asistencia social, para resolver esos problemas. Esa es la labor de los senadores y diputados. Entonces, lo que ha hecho esta inadmisibilidad de esta querella de declaratoria de inconstitucionalidad del barrilito, que la hizo uno de esos organismos sociales, esas fundaciones de organismos sociales, lo que ha hecho es poner sobre el tapete esta vergüenza que se llama el barrilito y que se llama el cofrecito, que debieron ser los senadores y diputados quienes iniciaran procedimientos para erradicar y eliminar eso. Pero no, eso es parte de la mesada, eso viene con el paquete. Viene con el paquete. Señores, ese Congreso, dominado por el partido de gobierno, el PRM, hace todos los días pronunciamientos, los legisladores, senadores y diputados y los propios organismos como entes públicos y políticos hacen pronunciamientos contra la corrupción, en favor de la transparencia, en favor de la defensa de los dineros públicos. Pero ellos no se aplican eso. Este gobierno, que surgió al amparo político de ese partido que tiene la mayoría en el Congreso Nacional, su primera línea de campaña y consistentemente de pronunciamientos públicos en todos los niveles de dirección del Estado que tienen es la transparencia. Pero lo que se produce en el Congreso Nacional, en el Senado y en la Cámara de Diputados, con el barrilito y el cofrecito, para no entrar en otros detalles, horripila y mete miedo de verdad, como diría la canción del Ratoncito Miguel. Y vuelvo con otro. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Ellos mismos no van a afilar cuchillo para su garganta. Entonces yo creo que esta decisión del Tribunal Constitucional lo que hace es abrir las compuertas de lo que debía ser una gran discusión sobre ese tema, poner el tema del barrilito en discusión, que son de las cosas que realmente deben tener un grado de importancia mayor en la discusión de la agenda nacional. Debería ser así. Pero, ¿quiénes lo van a hacer? ¿Van a afilar cuchillo para su garganta? Vuelvo y digo, lo dudo mucho. Esta semana, el tema del yate Flying Fox siguió siendo motivo de especulaciones, de todo género, de conjeturas, que lo allanaron, que si los americanos, que encontraron, que si no encontraron, que dónde están los turistas, la gente que andaban a bordo del yate, que por qué el ministro de la presidencia fue a visitar el yate, que si el yate se queda aquí o no se queda aquí, que si el ruso está involucrado en cosas raras o simplemente es parte de la retaliación de la guerra y las presiones de la guerra de Rusia contra Ucrania. De todo esto ha pasado. Y las cosas siguen ahí. Tema interesante de esta semana sí fue la aprobación del proyecto de ley sobre aranceles cero para 67 artículos importados que entren a la República Dominicana en los próximos 6 meses. A mediados de semana, a principios de semana,
el Congreso hizo lo que debió hacer desde el principio el gobierno y el propio Congreso. Citar a las partes. Vamos a discutir por qué ustedes se oponen a los industriales, a los productores, a las asociaciones de productores. ¿Por qué ustedes se oponen a esto? Vamos a discutir el tema con la Asociación de Industria, gobierno, ahí estaba el ministro de Industria y Comercio. ¿Por qué ustedes favorecen esto? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las virtudes de esta ley? Vamos a discutirlo con los legisladores aquí y vamos a buscar puntos de avenencia. Lo que ocurrió al final, después de la primera lectura, donde hubo una imposición prácticamente y donde la mayoría mecánica actuó finalmente, y se convirtió todo en un pulso de poder político más que en la decisión congresual de una medida necesaria para para el país poder enfrentar el problema de la inflación y de las alzas de precios que se produjo pospandemia con la crisis de la economía mundial y de República Dominicana también, y con los estragos que produce la guerra de la invasión rusa contra Ucrania. Si se produce esa discusión primero y se habla y se buscan los puntos, las enmiendas que se le hizo al proyecto original pudieron haberse hecho desde el principio, no se hubiese perdido tiempo y no se hubiese hecho una laraca tan grande y se hubiese puesto en cuestionamiento incluso el porqué de esa medida. Que luce una medida importante e interesante para enfrentar esta situación. Pero la contaminaron precisamente el misterio, el sigilo, el que yo no sé y yo lo impongo y es así y no es así. Entonces, como hubo sectores importantes como la Asociación de Industria, un montón de asociaciones y organizaciones de productores, entre ellos la Junta Agropecuaria Dominicana, los avicultores. Entonces, ahí, espérate, no vamos a ser tan atropellantes, vamos a buscar, vamos a oír por lo menos, y se buscaron puntos de avenencia. Pudimos haber resuelto y haber ganado tiempo con una ley que a todas luces busca un propósito loable e importante y dar garantías y establecer mecanismos de que no afecte la producción nacional y de que sí redunde en beneficios del consumidor dominicano, de la sociedad en pleno. Fíjense la diferencia entre una prevención y una imposición. Yo, como periodista, digo lo que pienso, lo que creo. Y por eso, miren, en mi artículo de esta semana, precisamente, en el Listín Diario, en mi columna que se llama Oye País, igual que este programa, hablo de eso, del ejercicio del periodismo, de la independencia del periodismo, de las garantías a la libertad de prensa en República Dominicana. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario. Periodista se llama. La independencia no existe. Todo ser humano es dependiente de algo, aunque sea de afectos. Los que abrazamos la profesión de periodista, sin embargo, estamos obligados a ser no independientes, pero sí objetivos, no imparciales, pero sí veraces. La política, la corrupción, la ambición de riquezas ha maleado a muchos periodistas, mas no creo que a la prensa como concepto, como profesión y oficio, sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Plata o plomo, decían los narcos, y son muchos los caídos a lo largo del ejercicio periodístico en el continente y en el mundo. México acusa en lo que va del año una decena de periodistas asesinados principalmente por el narco. Más de una docena han caído por las bombas y balas de 40 días de la feroz invasión rusa sobre Ucrania. Otros muchos, sin embargo, en el mundo y en nuestro país doblan sus rodillas ante el dinero fácil, la prebenda política y o empresarial, aunque también
ante la amenaza, el miedo, el chantaje. El periodismo romántico, como le llamo, ese de los años posrevuelta del 65 con sus peligros callejeros y riesgos de participación política incluidos, ha sido de satisfacción para la generalidad de los viejos. Tengo 53 años de ejercicio continuo y un ejemplo para los nuevos, acogotados por la incursión en este ejercicio noble de una oleada de comunicadores, trepadores y la perversidad de desaprensivos periodistas en las caudalosas redes sociales. Con todo y ello, el periodismo sigue siendo parte esencial de la vida en democracia, lo que celebramos en un país donde no hay política de Estado contra la prensa. La positividad diaria por coronavirus se colocó en 2.65% al detectarse 68 casos nuevos de COVID-19 en 2.565 muestras de primera vez, informó el Ministerio de Salud Pública al resaltar que no hubo decesos en la fecha. Indicó en el boletín epidemiológico 750 que los infectados activos suman 146, mientras que los registrados son 578.484, de los que 573.963 se han recuperado y 2.667.380 han sido descartados. A través de un comunicado, la farmacéutica AstraZeneca habría confirmado que ha cumplido en todo momento con el gobierno dominicano el contrato para las vacunas contra el COVID. Atender solicitudes del gobierno para modificar los volúmenes y las fechas de entrega de la dosis pendiente, incluso cuando la empresa tenía la dosis producida y listas para ser entregadas. Esto ha sido así desde junio de 2021, de forma diligentemente por parte de la empresa, según recoge un reporte de Noticias SIN. El Banco Mundial rebajó la proyección de crecimiento económico para Latinoamérica y el Caribe de 2.6% a 2.3% para este año ante la incertidumbre por el coronavirus, la alta inflación y la guerra en Ucrania. En su informe semianual, publicado por el organismo multilateral con sede en Washington, proyecta que República Dominicana crecerá un 5% en el 2022, México un 2.1% y Costa Rica el 3.4% de crecimiento. La Embajada de Haití en República Dominicana informó que recibió del Ministerio de Relaciones Exteriores 206 pasaportes con visas otorgadas por el gobierno a igual número de estudiantes haitianos que residen y estudian en Santo Domingo. La sede diplomática indicó que con la entrega de los 206 pasaportes con visas dominicanas se completa el proceso de 1.205 visas recibidas. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Guerra en Europa, los ataques de Rusia sobre Ucrania han dejado verdaderas estelas de dolor, de sufrimiento, de tensiones, de muerte, de destrucción. Esta semana se hablaba de lo que pasó en Bucha y ha sido el tema central en que la guerra
la invasión rusa a Ucrania se ha concentrado. Se habla de cientos de muertos y hay videos de gente en las calles muertos después de un ataque feroz de las tropas rusas antes de retirarse de la zona de Bucha contra sitios residenciales, contra la población civil. Y se ha llamado y se ha tildado de genocidio. Y se ha pedido a Naciones Unidas una investigación sobre esto por crímenes de guerra. Este ha sido un tema de discusión muy amplio en esta semana a propósito de la guerra de Ucrania, que sufre Ucrania por el avasallamiento ruso. BOA, la voz de los Estados Unidos de América, parte occidental, igual que Deutsche Welle de Alemania, un punto más neutral en la Unión Europea. Y del otro lado, RT, la agencia rusa, tienen sus versiones sobre lo que pasó en Bucha, sobre lo que está pasando con la guerra al día de hoy, más de 40 días de esta invasión contra Ucrania. Comparto con ustedes estos reportajes de 3 plataformas noticiosas del mundo, cada una con su versión sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Con la aprobación de 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. La Asamblea General de la ONU votó esta resolución por las violaciones y abusos graves y sistemáticos cometidos durante la invasión rusa a Ucrania. Bucha y docenas de otras ciudades y pueblos ucranianos donde miles de residentes pacíficos han sido asesinados, torturados, violados, adoptados y robados por el ejército ruso sirven como ejemplo de cuán dramáticamente lejos ha ido la Federación Rusa de sus declaraciones iniciales en los derechos humanos. Del hemisferio, Argentina, Chile, Colombia y Perú votaron a favor de la suspensión. México se abstuvo mientras Cuba votó en contra junto a China, Siria y Bielorrusia. Esta resolución se adoptó mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, instó a la OTAN a proporcionar más armamento a su país para ayudar a prevenir más atrocidades como las reportadas en la ciudad de Bucha. Mi agenda es muy simple. Tiene solo 3 puntos. Son armas, armas y armas. Estamos seguros de que la mejor manera de ayudar a Ucrania ahora es proporcionándole todo lo necesario para contener a Putin y derrotar al ejército ruso en Ucrania. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud Región Europa advirtió que Rusia ha ejecutado 91 ataques al sistema de salud de Ucrania, vulnerando la capacidad de inmunización de la población y distribución de medicamentos. Salieron de Ucrania hace 5 días y esa fue una de las cosas que más nos preocupaba, por supuesto. No sabíamos en qué dirección iría la guerra. Chris Hosha se refiere a sus suegros Ludmila y Alek, quienes escaparon de Yarkov en Ucrania. Una decisión forzada por la guerra, explicó a La Voz de América a su yerno, quien viajó a reunirse con ellos en Polonia, desde donde salieron rumbo a Tijuana, en esta su primera salida del país. Tomaron un autobús y pudieron salir de esa manera. Fue un largo viaje por tierra, aproximadamente 12 horas, desde Leópolis hasta Varsovia. Con su vida empacada en una maleta, esta pareja que solo habla su lengua iban camino a verse con su hija en Concord, en el Bay Area. Se unió a los casi 2.000 refugiados ucranianos que han llegado a Tijuana en las últimas semanas y para quienes se ha habilitado de manera exclusiva el paso peatonal del Chaparral Pet West. Se está vinculando la autoridad americana con la mexicana y que particularmente va a beneficiar a esta población a través de la habilitación de módulos de recepción de solicitudes en lo que conocemos nosotros como Pet West, y a través de estos módulos se van a poder estar atendiendo a las familias para agilizar
su solicitud. Uno tras otro, cada 2 horas, 50 personas están cruzando con la ayuda de voluntarios en ambos lados de la frontera. Entre ellos está Arturo Barraza, quien espera por los refugiados ucranianos del lado estadounidense. Los llevamos de aquí al aeropuerto, o si se tienen que quedar aquí unos 2-3 días, los ponemos en la iglesia, tenemos donde quedarse, que se queden. A pesar de que este acceso, conocido como el Chaparral Pedwest, ha sido habilitado para recibir a los refugiados ucranianos, las autoridades de los Estados Unidos aún no confirman que este podría ser abierto en su totalidad después de que se elimine el título 42 a finales de mayo. Los ministros de Exteriores de la OTAN celebraron este jueves en Bruselas su segunda jornada de reunión tras la retirada rusa del norte de Ucrania y el posible reagrupamiento de sus tropas para atacar y controlar el Donbass como telón de fondo. La Alianza Atlántica reconoce la urgencia de proporcionar más apoyo a Ucrania para hacer frente a las tropas rusas, si bien también asume que la OTAN debe evitar que el conflicto escale más allá de la antigua República Soviética y admite que la guerra puede durar meses y posiblemente años. En el encuentro participó asimismo el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, quien pide a los países de la OTAN dejar de lado sus reticencias y proporcionar más ayuda militar, y eso lo antes posible. Vamos a escuchar al ministro de Exteriores ucraniano. O nos ayudan ahora, y hablo de días, no de semanas, o su ayuda llegará demasiado tarde. Muchas personas morirán, muchos civiles perderán sus casas, muchas aldeas serán destruidas si esta ayuda llega demasiado tarde. Dmytro Kuleba con un claro mensaje en Bruselas. Conectamos con nuestra compañera María García Sornosa. María, ¿qué más dijo el ministro de Exteriores ucraniano y con qué se va Kuleba de Bruselas? ¿Algún compromiso en firme? Sí, Ana, mensaje firme y claro el de Ucrania en esta cumbre de la OTAN. Armas, armas y más armas. Pero lo cierto es que Kuleba regresa a Kiev con un sabor agridulce, dulce, porque los países de la Alianza Atlántica se han comprometido a seguir enviando armamento de todo tipo a Kiev, tanto de la era soviética como moderno. Eso sí, se ha evitado dar detalles para no dar ninguna pista a la inteligencia rusa. Una Rusia, por cierto, que ya ha reaccionado a pasos de este tipo, dice que prolongará el conflicto y que no ayuda a la vía diplomática. Y un sabor amargo porque de momento solo se trata de una declaración de intenciones, no un calendario. Vosotros tenéis el tiempo, nosotros no, ha dicho Kuleba a los 30 ministros de la Alianza Atlántica, a los que le ha enviado un mensaje muy claro. Vosotros tenéis ese tiempo y os estamos ofreciendo un acuerdo muy justo. Nos ofrecéis las armas que os estamos pidiendo y a cambio nosotros estamos sacrificando nuestras propias vidas para evitar que el conflicto se extienda más allá de las fronteras ucranianas. Eso sobre el mensaje que trae Kuleba a Bruselas. Muchísimas gracias, María. Enseguida volvemos contigo. Lo hemos visto, el pedido de Ucrania fue claro. Los aliados de la OTAN reunidos en Bruselas acordaron enviar más ayuda militar a Kiev. Lo decía nuestra compañera tras esa petición urgente del ministro de Exteriores. Escuchemos al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Los aliados hemos hecho mucho y estamos decididos a hacer más, tanto ahora como a medio y largo plazo, para ayudar a los valientes ucranianos a defender sus hogares y su país y hacer retroceder a las fuerzas invasoras. Los aliados también estamos apoyando e intensificando la ayuda humanitaria y financiera. Hemos debatido qué más haremos, incluida la asistencia en materia de ciberseguridad y el suministro de equipamiento para ayudar a Ucrania a protegerse contra amenazas químicas y biológicas. María García, en Bruselas, la reunión de los países de la OTAN, María, se produce solo pocos días después de conocerse todas esas atrocidades en Bucha. La batalla por el Donbass se recrudece. ¿Influyen estos acontecimientos en la estrategia de la OTAN y su ayuda a Ucrania? Sí, Ana, desde luego, cada paso, cada acontecimiento, cada masacre que estamos viendo en Ucrania está influenciando y mucho la respuesta de la OTAN, porque hay que recordar que durante el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, la Alianza Atlántica era incluso escéptica a enviar armamento y ahora estamos en un escenario en el que por primera vez desde el inicio de la contienda se va a enviar a Ucrania material ofensivo y pesado. Es una decisión que era casi impensable hace unos días o unas semanas. Es importante matizar, Ana, que este suministro de armas se va a hacer bajo cada país de forma individual.
individual, pero no bajo el paraguas de la OTAN como una organización, porque hay países como Hungría que se oponen al envío de armamento a Ucrania. En cualquier caso, aquí en Bruselas, Ana, se preparan ya para una nueva fase de la guerra, una fase mucho más larga. Hablan incluso de años y lo hacen apoyando al ejército ucraniano, pero también fortaleciendo, rearmando las fronteras europeas del este con Rusia. Muchísimas gracias, María García Sornosa en Bruselas. Gracias. Mientras tanto, los civiles en Mariupol intentan escapar de las zonas de combate. Tienen que recorrer grandes distancias a pie para llegar hasta lugares seguros. Nuestro corresponsal Mauricio Ampuero atravesó la ruta peligrosa junto con algunos grupos de refugiados y nos trae un reportaje. Desde muy temprano las familias están abandonando sus lugares, sus ciudades, para ir hacia los corredores humanitarios que se han habilitado para posteriormente pasar los controles y allí esperar si es que hay algún bus o algún tipo de ayuda humanitaria que pueda socorrerles. Finalmente, de tanto recorrer este barrio, hemos encontrado una familia que está saliendo, que está con el proceso de evacuación. Vamos a ver si quieren ser partícipes y contarnos sus historias. Не, интервью не даем, не будем давать никакого интервью. Я понимаю. У нас не те обстоятельства. Пойдемте. Naturalmente tienen miedo de hablar con los medios de comunicación porque han pasado semanas duras, difíciles. Finalmente ven una luz de esperanza que está aún a muchos kilómetros de distancia. Definitivamente, a medida que avanza el día, los enfrentamientos se intensifican y por lo tanto se hace más difícil encontrar a civiles tratando de huir de sus viviendas. Por eso vamos a avanzar hacia el siguiente punto, la carretera por donde están caminando aquellas familias. У нас есть таблетки. Где вы? Откуда идете? Откуда идет? От трассы. От трассы это сколько километров? Тавровская трасса. Сколько километров, наверное, 5. 5? Да. И когда? Сегодня утро? Утром. Утром вышли, дом разбомбили. Там же стреляют страшно. Разбомбили дом, мы ушли. В подвале сидели целый месяц, не знали, куда, что. В подвале потом сидели. Люди сказали, что 3 недели. есть тут зеленый коридор. Ну вот прошли, шли там, стреляют везде. Никуда не смотрели, вот так вперед только смотрели и шли. Кошмар. Ну очень страшно. Мы не знаем, куда наши дети эвакуировались, мы не знаем. Они ушли вчера утром. И не знаем, дошли они, не дошли они. Cuando ya resta pocos metros para llegar al punto final de evacuación, un cartel así lo indica, que restan solo 700 metros. También se indica que la registración para los residentes locales está habilitada en este lugar y también se han habilitado los servicios de primera asistencia médica para los civiles. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
de las internacionales, el tema de la guerra, como les comentaba anteriormente, sigue dominando al mundo, igual que las tensiones en Perú y otras situaciones aquí en América Latina y otras latitudes. Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Los países de la Organización de Naciones Unidas suspendieron la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, una medida casi inédita y con la que Estados Unidos y sus aliados buscan seguir aislando a Moscú en respuesta a su invasión de Ucrania. La exclusión se basa en supuestas violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por las tropas rusas en el vecino país. El ataque contra la estación de tren ucraniana de Kramatorsk en el este de Ucrania ha provocado al menos 50 muertos, incluidos 5 niños, según las autoridades locales, que recuerdan que miles de personas se habían concentrado ahí en espera de su evacuación. Así lo informó a través de su cuenta en la red social de Twitter el gobernador de Donetsk, Pablo Kirilenko. El número de heridos ingresados en hospitales se elevó asimismo a 98, muchos de ellos de gravedad. El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció ayudas sociales por valor de $3.700 millones, además de un proyecto para subir el salario mínimo hasta los $400.000, unos $500, con el objetivo de enfrentar la crisis post-pandemia y la acuciante inflación. Tienen ante ustedes un gobierno decidido a hacer todo lo posible por responder a sus urgencias y anhelos. Presentaremos un proyecto de ley para aumentar significativamente el salario mínimo, dijo el mandatario en una rueda de prensa. La jueza Ketanji Brown Jackson, conocida coloquialmente como KBJ, hizo historia este jueves al convertirse en la primera mujer afroamericana en llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos en sus 232 años de historia. La jueza había sido nombrada por el presidente estadounidense Joe Biden y su confirmación este jueves en el Senado supone también una victoria para el mandatario. Domingo de Ramos, comienza la Semana Santa. Una semana hasta entre el 11 es, si entre el 11, no es entre el 11, bueno, la semana que viene, la semana próxima es la Semana Santa, la Semana Mayor, una de las principales festividades religiosas del catolicismo, del cristianismo. Se recuerda la pasión, la vida, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una semana donde las escuelas no laboran en República Dominicana, algunas universidades sí, mucha gente se los toma como semana de vacaciones, la semana completa, familias completas se van al exterior, se van al interior, o lo asumen como asueto, es la Semana Mayor. Nosotros nos vemos el lunes, aquí, lunes santo, nueva vez, en Oye País por Color Visión. Será hasta entonces. Pasen un feliz resto de esta noche, un buen fin de semana y nos tenemos cita para el lunes próximo.